Señores, queremos ver a Jesús. 61-12-24. Predicado el domingo 24 de diciembre de 1961, Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 2 horas y 7 minutos, gracias, hermano Neville, gracias. Buenas noches, amigos. Le decía al hermano Neville. Intenté llamarlo a su casa esta tarde. La semana pasada les dije a los de Georgia y alrededores que no creía estar aquí hoy, porque mucha gente viene. Y, sin embargo, en Navidad, ya saben, a los niños pequeños no se les nota la diferencia. Simplemente, es Navidad para ellos, y no colgaban su calcetín, sino que había algo. Es una tradición, incluso en nuestro país, colgar un calcetín y luego otro. Yo lo hacía de niño. Y aunque es tan poco convencional en las escrituras, los niños escuchan a los otros niños decir, bueno, esto me lo regalaron en Navidad, esto me lo regalaron. Los pequeños se quedan parados y miran, ¿saben? No se les puede hacer entender. Así que, la Navidad llegó para quedarse. Y no es el cumpleaños de nuestro Señor, el momento en que nació. Ahora bien, si se ponen en el globo y observan, Judea está tan lejos bajo el Ecuador como esto está sobre él. Así que, descubrimos que en Judea, en esas montañas de allá arriba, hay nieve. Vaya, es más nieve que aquí. Así que los pastores no podían estar en la montaña en ese momento pastoreando sus ovejas. Y además, sería contrario a toda naturaleza, los corderos y demás nacen en primavera, no en esta época del año. Los corderos no nacen ahora. Las ovejas no paren ahora, y él era el Cordero de Dios, así que nació dicen que en abril, a mediados de abril, o algo así. Pero siendo el 25 de diciembre, ¿por qué convertirlo en el cumpleaños? Es el cumpleaños del dios Sol, del romano Balaam, el dios Sol, y el Sol está justo a la mitad de su ciclo. Y del 20 al 25 fue cuando el circo romano celebró el cumpleaños del dios Sol. Y entonces dijeron, bueno, ahora, para complacer tanto a cristianos como a paganos, en lugar del dios Sol, haremos del Hijo de Dios y del dios Sol juntos. Así que lo uniremos todo y lo haremos el mismo cumpleaños, el 25. Así que, pareció complacer a los paganos y a la iglesia nominal de entonces, o la primera iglesia de Roma simplemente. Les parecía bien, así que no les importó. Así que lo convirtieron en el cumpleaños del Dios Sol y del Hijo de Dios. Ahora, el día más largo del año es alrededor del 21 o 22. La noche más larga, quiero decir, del año es alrededor del 21 o 22, cuando en el sistema solar el Sol está rebotando, regresando. Ahora, comenzarán a ser unos pocos segundos o minutos más largos, y luego en algún momento de junio o julio tendremos el día más largo del año. Pero la Navidad llegó para quedarse, así que no podemos evitarlo. Los neumáticos sin cámara llegaron para quedarse. Los odio, pero llegaron para quedarse. Así es. Las mujeres desvestidas llegaron para quedarse. Los pantalones cortos se van a quedar. Eso es todo. Se van a acortar todo el tiempo, así que no hay nada que pueda hacer al respecto. Solo digo que está mal, quédense con eso. Así es. El pecado llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Lo seguiremos teniendo, así que, está aquí para quedarse hasta que Jesús venga. Y todas estas cosas están aquí para quedarse. Ahora bien, no creo. Permítanme aclarar esto. No creo que a Jesús le importe en qué día se celebra su cumpleaños, si es el 25, el 26, abril, mayo, junio, julio o cualquier otro, solo que lo adoremos cualquier día. Pero así es. Le han quitado la santidad a la Navidad para convertirla no en una Navidad, un día de adoración, sino en una celebración. Nosotros no. Se oye a la gente decir, vamos a celebrar la Navidad. Eso está mal. Nunca deberíamos celebrar la Navidad. La Navidad es un día de adoración, no una celebración. Celebramos el cumpleaños de Lincoln, celebramos el cumpleaños de Washington. Y si viviéramos en el sur profundo, celebraríamos el cumpleaños de Leo el de Jackson. Su cumpleaños es una celebración. Pero el cumpleaños de Cristo, creo, debería ser un día de consagración, de adoración. En lugar de, esta noche, de gente en la iglesia de rodillas, rezando, agradeciendo a Dios por el verdadero regalo de Navidad, se brindarán zapatos de tacón, caras pintadas, levitas y copas de whisky. Y se distribuirán decenas de miles de dólares en whisky, puros y cigarrillos esta noche, mientras miles de niños pobres, pequeños y hambrientos yacen sin bocado para comer ni dónde recostar la cabeza. Adoración es lo que necesitamos. Celebración es lo que tenemos. Bueno, está bien. No está bien, pero no podemos detenerlo. Llegó para quedarse.
De todos modos, celebraremos la Navidad. Y la palabra Navidad. Navidad viene de la palabra misa por Cristo, misa de Cristo. Navidad, misa de Cristo. Es una tradición católica. 8 y mi pequeña. Una de mis hijas, ya no puedo llamarla pequeña, Becky, tuvo que escribir un cuento el otro día sobre mitología, sobre mística. Y le dije, solo escribe sobre Santa Claus. Eso es todo. Santa Claus ha tomado el lugar de Cristo. Y Santa Claus, nunca existió tal persona, es una tradición católica absoluta, no tiene nada que ver con los protestantes ni con la Navidad, ni con el nacimiento de Cristo. Para nada. Pero Santa llegó para quedarse. Pero algún día Jesús vendrá para quedarse. Ese es el que buscamos. 9 ahora, sin duda preferiría que el hermano Neville tomara este púlpito esta noche, porque, les dije a los presentes que me mantendría alejado hoy. Y si bajaba y decía algo, grabaría una grabación. Y espero que, ¿tienen una grabadora? ¿La tienen? Graben una grabación, ya sea. Si el Espíritu Santo habló algo durante la reunión, podría ser que lo oyeran. Tengo algunas escrituras y demás escritas aquí, un pequeño texto. Y no sé, confío en que el Señor lo bendiga. Pero la cuestión es que, por lo general, los domingos por la noche, la gente se va de aquí a los 9 o 10 minutos, y podrán salir antes de la 1. Pero supongo que hay una vigilia. ¿Eh? ¿Un servicio de medianoche? No, esta noche no. No. Pensó que tal vez me había equivocado. Es la noche de Año Nuevo. Bueno, esperamos una gran noche de Año Nuevo. Ese es el momento en que todos los hermanos vienen y tenemos una gran comunión unos con otros en la noche de Año Nuevo. Pero solo bromeaba con eso. Y espero que no se haya grabado. 10 digamos que el otro día, grabando una cinta, golpeé esta cosa varias veces y la arruiné por completo, la de cristianismo versus paganismo. La cinta estaba arruinada. Así que, si las cintas se están reproduciendo o están entrando, ojalá quien las esté grabando viniera a la puerta y la abriera, así sabría que está encendida. Vería cómo está girada, si funciona. Bueno, está bien. Voy a taparla, iré al otro lado. No estaba acostumbrado. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a esta iglesia y a sus miembros por las cosas bonitas que me regalaron en Navidad. Hace un tiempo, mi hijo vino y me dio una caja enorme, y yo estaba en mi estudio, estudiando. La abrí y encontré un traje nuevo de este tabernáculo. Y cositas personales que me han enviado, justo ahí arriba, que no he abierto hasta que Joe venga esta noche y abra el suyo, y entonces, te lo agradezco mucho. Que Dios te bendiga. Ojalá pudiera darles regalos de Navidad a todos. No puedo. Ya saben cómo es. Simplemente no se puede, eso es todo. Si se le da a uno, es una muestra de respeto, así, simplemente no se puede. Un ministro simplemente no puede hacer eso. Y entiendo que al hermano Neville, esta mañana, le regalaron un abrigo nuevo. Estoy muy agradecido con todos ustedes por mi hermano. Hay un pequeño secreto que Billy Paul y yo conocemos. Saben, soy muy lento para todo, para entenderlo todo. Billy me dijo el otro día, papá, estaba en el supermercado y, dijo, ¿con quién me encontré allí? Con un ligero temblor en la voz, hermano Neville. Y dijo, llevaba un abrigo, se veía fatal. Y le pregunté, ¿le quedará el mío? Y él dijo, no, es mucho más corpulento que tú. Entonces dije, bueno, voy a ir a comprarle uno. 12 Entonces, recibo mi cheque de la iglesia aquí, como él. En ese momento, Billy vino corriendo con una gran palabra influyente y una sonrisa. Papá, la iglesia le va a conseguir uno. Bueno, sé que la iglesia probablemente podría conseguirle uno mejor que yo, así que pensé, es maravilloso, así todos podríamos tenerlo. Pero sabemos que el hermano Neville necesitaba ese abrigo en un momento muy especial. Quiero contarles algo sobre eso. Estaba leyendo la historia. Eso es todo lo que he hecho en las últimas semanas, meses o 2, ha sido estudiar historia bíblica. 13 Una vez leí. Mi primer libro fue el Antiguo Testamento. ¿Qué era Dios en el Antiguo Testamento? Luego tomé el Nuevo Testamento para ver qué era Dios, para compararlo con la actualidad, porque sé que Él debe permanecer igual. Luego, hay un aspecto de la Iglesia que omití. El período entre la partida del último apóstol y la llegada de la Edad Oscura, cuando la Iglesia Católica se estableció como gobernante. Perdieron todos los milagros, la divinidad de la Iglesia, todo.
Y quería saber qué sucedió durante ese tiempo, así que tomé algunas de las historias más antiguas que existen, como las dos Babilonias de Islop, la iglesia peregrina de Broadbent, el libro de los mártires de Foxe, los padres postnicenos, el concilio de Niza, el concilio preniceano, y todos esos grandes historiadores que escribieron durante esos tiempos, la vida de todos esos hombres valiosos. Cuando los leo, parece que puedo escuchar el salmo de la vida de Longfellow. Las vidas de los grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer que nuestras vidas sean sublimes, y que con las despedidas podemos dejar tras de nosotros huellas en las arenas del tiempo. 14 Cuando vi lo que esos hombres y mujeres experimentaron allá atrás y vi mantener este mismo evangelio. Y cuando predicaron este mismo evangelio, lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y ellos, exactamente igual, de modo que 1, 2, 3 testigos, cada palabra es confirmada. El mismo Dios que trató con los antiguos profetas, trató con los apóstoles y trató con los hermanos prenicenos. Y aquí está hoy, tratando de la misma manera con su pueblo, con las mismas señales, los mismos prodigios, el mismo evangelio, el mismo poder, el mismo Dios, todo, con 3 como testimonio para nosotros de que esta es la verdad. Esta es la verdad, Dios la dio en 3 testamentos, esa historia es Mateo 18, 16 Pero si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 15 La Biblia es la historia de lo que Dios fue. Así, la historia del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la historia del Nuevo Testamento, y el concilio de Niza, los padres y el concilio postniceano son la historia de la iglesia de entonces. Y ahora, la historia continúa, tal como era, y esta historia nunca se escribirá. No, está demasiado cerca. Y que Dios ayude al hombre en estos días, a quienes intentan buscar honor humano, a quienes intentan hacerse populares entre los seres humanos. ¿No saben que el ser humano, cuando perece, perece con él? Pero procuren alcanzar los tesoros celestiales. Nunca pasarán. Las más ricas bendiciones de Dios descansen sobre todos ustedes. Les dije esta noche que normalmente suelo ir a la iglesia los domingos, si me es posible. Mateo 6, 20 Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 16 Hoy, esta mañana, tenía muchísimas ganas de venir a escuchar el mensaje del hermano Neville. Pero después de hacer esa promesa, no quise romperla. Así que intenté escuchar la radio y demás. Y lo único que oía era: inmediatamente después de este servicio, nos reuniremos en el comedor para tomar un café juntos, y ¿en qué se ha convertido la iglesia? Es una logía. ¿Por qué no dicen simplemente logía en lugar de iglesia? Iglesia, no se supone que se haga eso. La iglesia no es una reunión para tomar café, cenar ni nada por el estilo. Tenemos comunión con el Señor. Una iglesia es donde tenemos comunión con Él. Le dije a mi esposa: cariño, me estoy volviendo tan crítico que detesto ir al tabernáculo o subir al púlpito. Oh, cuanto mayor me hago, peor me veo. Y no quiero ser así. Pero hay algo dentro de mí que me impulsa a ser así. Y entonces dije: ¿me estoy volviendo loco? ¿Por qué no puedo oír con el resto de la multitud? ¿Por qué no puedo oír como los demás hermanos? ¿Por qué no puedo formar una organización y construir alrededor de ella como ellos? ¿O por qué no puedo salir y dejar de martillar a la gente y cosas así? ¿Por qué no puedo hacerlo? Y entonces dije: pienso, ¿me he vuelto loco? Entonces vuelvo a la palabra, y ahí está. Debo permanecer con esa palabra. Dije: si no fuera por la palabra de Dios y supiera que existe un Dios, me construiría una pequeña cabaña en algún lugar remoto de la Columbia Británica, en las montañas de Canadá, donde no vería a un ser humano ni una sola vez al año. Y allí oiría la voz de Dios en los arroyos ondulantes y lo oiría cuando gritara como un lobo en la cima de la montaña. Lo oiría susurrar entre los inmensos pinos, y contemplaría su hermoso rostro en el espejo del lago cuando reflejara las imponentes montañas nevadas. Adoraría a Dios todos los días de mi vida allí. Sé que allí conocería a Dios con más sinceridad que escuchando cafés, tés y todo lo que tenemos hoy, la supuesta iglesia. Credos, ficciones, fábulas y todo lo demás que reemplaza al Evangelio. 19 Mejor leo un poco de la escritura, ¿no? Y empiezo. Ahora, antes de leer, hablemos con quien la escribió, mientras inclinamos la cabeza. Todo lo que tiene una petición esta noche, siendo Nochebuena. Podría ser algo como esto: oh, Señor, estoy agradecido de corazón por Cristo, y quiero acercarme un poco más que nunca. No quiero volver a un pesebre en un granero, sino que quiero convertir mi corazón en un pesebre.
No para un niño Cristo, sino para un Cristo que es Dios, Emmanuel. ¿Podrías simplemente dejarlo saber con tu mano levantada hacia Cristo? Que el Señor te conceda tu petición. Padre Celestial, ahora estamos reunidos en la casa llamada la casa de oración, el lugar donde nos reunimos para adorar al Señor Jesús en todas sus grandes obras, enseñar su palabra y creer que Él es la palabra. Te damos gracias por esta noche y las oportunidades que tenemos para llevar la palabra del Dios vivo a un pueblo vivo, especialmente a los que viven en Cristo Jesús, que han sido renovados, han nacido de nuevo, se han convertido en nuevas criaturas. Y por la oportunidad que tenemos de presentar la verdad a quienes no son nuevas criaturas en Cristo, para que esta noche puedan convertirse en nuevas criaturas en Cristo. Concede a cada una de estas personas el deseo de su corazón, y que esta noche, si no lo han hecho antes, vengan a esta gran Iglesia Católica Universal, esta católica mundial, apostólica, de santos nacidos de nuevo del Dios vivo. Concédelo, Señor. Que cada persona llegue a ser miembro de Él, porque es un cuerpo. No un edificio, sino un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y nosotros somos miembros de este cuerpo. Concédelo, Señor. Isaías 56, 7. Yo los traeré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mateo 21, 13. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 11, 17. Y les enseñaba, diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lucas 19, 46. Diciéndoles: escrito está: mi casa es casa de oración. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Que los grandes dones de Cristo se derramen esta noche sobre las personas que pertenecen al cuerpo. No un paquete sellado, no con regalos de Navidad, como los que los seres terrenales podemos darnos en agradecimiento por nuestro amor mutuo, sino que sea ese sello del Espíritu Santo que desciende al alma de la humanidad, dándoles vida inmortal. Bendícelos por completo, Padre, mientras esta noche, hasta donde sabemos, gozan de salud y felicidad, un buen fuego cálido junto al cual sentarse, un techo sobre nuestras cabezas y pensando en los miles de personas en todo el mundo que no tienen a dónde ir. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros y concede esta petición. Te pedimos, esta noche, que bendigas la palabra mientras se difunde ahora. Bendice a nuestro pastor, bendice a los síndicos y diáconos de la iglesia y a todos los que están afiliados a ella en la membresía del cuerpo, naciendo de nuevo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 22. Como empecé a decir hace unos momentos, en la lectura de los santos, San Martín llegó una noche fría y encontró a un pobre anciano tendido en la puerta, muerto de frío. Vio pasar a gente que podía darle una capa, pero no lo hicieron. Y él, sabiendo entonces que era su deber hacerlo, aunque su padre y su madre eran paganos, pero él era soldado, se quitó la capa, tomó su espada, la partió por la mitad y envolvió al anciano en ella, y luego siguió adelante. Y la gente se rió de él, lo desairó y dijo: ¡qué soldado tan raro! ¡Qué fanático! 23. Pero la noche siguiente, lo despertaron en el cuartel donde se alojaba y tuvo una visión. Miró y se encontraba en una habitación. Allí estaba Jesús con un grupo de ángeles a su alrededor. Jesús se había envuelto en un trozo de manto, la capa. Les dijo a los ángeles: ¿saben de dónde saqué esto? Ellos respondieron: no, Señor. Él respondió: Martín me envolvió en esto. Así que el hermano Martín supo entonces que ese era su llamado al ministerio, porque cuando envolvió a ese anciano en ese manto, Jesús estaba en él. Así que, si él estaba en un anciano, como llamaríamos a un mendigo o un vagabundo tirado en la calle, Jesús vendrá a cualquiera de nosotros. Entonces supo: lo que hicieron por uno de estos pequeños, por mí lo hicieron. Que Dios nos ayude a recordar eso. 24. Ahora bien, quienes tengan sus Biblias y quieran anotar el texto, esta noche quiero leer dos pasajes de las Sagradas Escrituras. Uno de Isaías y otro de San Juan. Quiero leer Isaías, capítulo 42, y San Juan, capítulo 12. Deseo leer las Escrituras. Isaías 42 comienza con el versículo 1, el primero, y continúa hasta el versículo 7. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá juicio a las naciones. No clamará, ni alzará la voz, ni se oirá en las calles.
No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Él traerá juicio a la verdad. No desfallecerá ni desmayará hasta que haya establecido juicio en la tierra. Y las islas esperarán su ley. Así dice Jehová, que creó los cielos y los extendió, el que extendió la tierra y lo que de ella surge, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré de la mano, y te guardaré, y te pondré por pacto del pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel, de la prisión, y a los que moran en tinieblas, de casa de prisión. Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá juicio a las naciones. 25 ahora, en el capítulo 12 de San Juan, y comencemos con el versículo 17 y sigamos leyendo hasta el versículo 28. La gente, pues, estaba con él cuando llamó a Lázaro de su tumba y lo resucitó de entre los muertos, dando testimonio. Por eso, la gente también salió a recibirlo, pues oyeron que había hecho este milagro. Los fariseos, entonces, se decían entre sí, ¿veis cómo no avanzáis? Mirad, el mundo va tras él. Había algunos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe vino y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Escuchen. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Ahora está mi alma turbada. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Juan 12, 17. Y la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos, dio testimonio. 26. Ahora, extraigo de esto un texto que he usado de otra manera. Señores, queremos ver a Jesús. Ya he abordado este tema en otras ocasiones, pero de forma un poco diferente a como lo pretendo esta noche. Este es un contexto inusual para un mensaje navideño. Pero supongo que hoy, en la radio, han escuchado 3 hombres de Oriente, la pequeña ciudad de Belén y Noche de Paz, y han escuchado a ministros hablar de su nacimiento, y demás y yo, al presentar mi mensaje navideño esta noche, después de tanto escucharlo esta tarde y los últimos 2 o 3 días, pensé en abordarlo desde una perspectiva diferente, no desde su nacimiento, y hablarlo de otra manera. Juan 12, 21. Pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. 27. Y este contexto tan inusual. Pero es en las cosas inusuales donde vemos la verdad de la palabra de Dios. Es en lo inusual. Fue en el contexto inusual de la palabra de Dios que la gente reconoció que él era el Mesías, no en el contexto habitual que los fariseos y saduceos les anunciaban. Fue inusual ver al Mesías nacer en un granero, en lugar de descender de los pasillos del cielo, como pensaban o decían que vendría. Fue inusual cuando, en el río Jordán, las montañas saltaron como pequeños carneros. Salmo 114, 4. Los montes saltaron como carneros, y los collados como corderitos. 28. Y el mensajero enviado delante de él, en lugar de ser un sacerdote culto y refinado que saldría a anunciar su venida, vería a un hombre con barba por toda la cara, cabello desgreñado y un trozo de piel de animal envuelto a modo de abrigo. Y caminaría con barro hasta los tobillos, quizás, y predicaría un mensaje tan conmovedor, y les diría a los fariseos y saduceos, y llamaría a esos eruditos, generación de serpientes. Era inusual que un hombre hiciera eso. Pero también era la manera de encontrar la verdad y la vida. La manera inusual. No la manera establecida y rutinaria, sino la manera inusual. Y mi deseo de corazón esta noche es que en esta escritura inusual encontremos el verdadero significado de la Navidad. Lo que la Navidad significa para nosotros, cómo debemos celebrarla o cómo debemos acercarnos a ella. Mateo 3, 4. Y este mismo Juan tenía su vestido de pelo de camello, y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su alimento era langostas y miel silvestre. Mateo 3, 7. Pero al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras.
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Lucas 3, 7. Entonces decía a la multitud que salía para ser bautizada por él: generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 29. Ahora bien, como hemos leído, encontramos aquí que estos griegos querían verlo. Vinieron a buscar a Jesús. Sin duda, ellos, como tú y yo, habían oído hablar de él, de las grandes obras que había realizado, de su gran predicación y de las cosas inusuales de su vida. Así, se convirtió en una persona inusual. Y quisiera detenerme aquí solo para decir esto. Casi siempre, cuando se encuentra a Dios en una persona, se encuentra a una persona inusual siendo utilizada de la manera más inusual. Así pues, Jesús era este tipo de persona, y atraía a la gente para que descubriera quién era y quién era. Y, por supuesto, estos griegos eran paganos, porque adoraban ídolos. Y eran grandes. Bueno, diría yo, escultores y atletas. Y tenían mucho arte, los griegos sí, un gran arte griego que no ha sido superado hasta el día de hoy, hasta que sus artes. Y eran grandes atletas. 30. Y sabiendo que había un dios en algún lugar, y tenían miles a quienes adoraban, habían oído hablar de un dios histórico que obraba grandes milagros entre los hebreos. Y también habían oído que este dios, que solía ser el dios hebreo hacedor de milagros, estaba allí en su tierra con ellos de nuevo. Esto atrajo su atención. Así que vinieron a ver a Jesús. Y fíjense, normalmente la forma en que la gente quiere encontrar a Jesús es buscando a alguien que sepa cómo guiarlos hacia él. Un líder, o uno de sus siervos, es la forma en que lo encuentran. Así que, si Jesús elige a un siervo, siempre elige a alguien que lleve a la gente hacia él, porque su propósito es servir al pueblo. 31. Ahora, vemos que fueron llevados ante él. Ahora bien, estos griegos, Felipe, habían consultado a Felipe, y Felipe dijo: aquí hay alguien que quiere ver a nuestro Señor. Así que no sería justo que yo tuviera el honor de presentarles a mi Señor estos griegos, así que iré a buscar a Andrés para que me acompañe. Así que fueron a buscar a Andrés, y Andrés y Felipe vinieron y presentaron a estos griegos a Jesús. Ahora bien, aquí hay algo grandioso, y un texto inusual. Tan pronto como a estos griegos se les mostró a Jesús, Jesús no se mostró a sí mismo, o no se dio a conocer a ellos, porque no se puede conocer a Jesús de esa manera. A Jesús no se le conoce de esa manera. Pero tan pronto como vemos aquí en las Escrituras que cuando estos griegos fueron llevados ante Jesús y estuvieron en su presencia, parece que Jesús habría dicho: bueno, este soy yo. Soy el Mesías de la raza judía, predicho por los profetas por inspiración a lo largo de los siglos, y estoy aquí ahora. Nací en Nazaret. Soy de madre judía, mi padre es Dios. Y estoy aquí ahora para darme a conocer a ustedes, los griegos. 32. Ahora, eso se parecería más a la versión de 1961. Pero miren, tan pronto como los trajeron a su presencia. Eso es lo principal, poner a la gente en su presencia. Y tan pronto como estuvieron en su presencia, Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¡Qué cosa tan inusual! En lugar de aceptar que los presentaran, lo que hizo fue señalarles un lugar donde podían encontrarlo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Qué hizo aquí? Les mostró esa gran verdad. ¿Cómo verlo? No podían verlo en el camino de la vida eterna, simplemente allí parado tal como era. Era un hombre. Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, mucho fruto lleva. 33. Hace unas mañanas tuve una visión como a las 9 o 10 de la mañana. Había estado orando al Señor, sintiendo un llamado constante a los campos extranjeros este año. Empezar de inmediato, a todo el mundo. Quiero ir a Noruega, y quiero ir a Alemania, África y a muchas otras naciones este año, si el Señor quiere. Solo un llamado en mi corazón para ir. Y estaba orando al Señor, y una visión vino a mis ojos. Y estaba de pie, luego caminé por el piso, y entré en una habitación donde había dos mujeres, especialmente. Una estaba en un mostrador, y la otra estaba en un mostrador. Estaban vendiendo diferentes cosas. Bueno, me detuve por un momento y me pregunté de qué se trataba. Entonces vi a un hombre entrar, y le compró a la mujer en este mostrador, un pequeño frasco de perfume que va para otra, su esposa, tal vez. 34. Entonces me acerqué y le pregunté: ¿cuánto cuesta ese perfume? Quisiera uno para mi esposa, pero quiero el lila. Me gustan las lilas. Y él dijo, o mejor dicho, la mujer dijo: este frasquito que ese hombre le compró a su esposa cuesta 40 centavos, pero no es lila. Este otro frasco de lila cuesta $1.98.
Y yo dije, me lo llevo. Y fui a mi bolso a sacar el dinero. Creía haberle dado 2 billetes de $1. Al devolvérmelos, dijo, señor, no conozco este dinero. Y me lo devolvió, y era un billete de $5 canadienses. Y yo dije, disculpe. Creí que era $1. Entonces dije, soy misionero, y en mis misiones recibo dinero de diferentes partes del mundo. Y en esto, me he equivocado. Así que me devolvió el billete de $5, y yo le di el billete de $1 estadounidense. Me dio el cambio y me preguntó, ¿misionero? Le dije, sí, señora. 35 y mientras hablaba, o la miraba, ella miró a la mujer de al lado y asintió. Dijo, querida, ¿crees que el hermano Branham tiene razón al decir que las mujeres de hoy tendremos que vivir como él nos dijo, con el corte de pelo, la ropa y cosas así? ¿No te parece que se equivoca? Ella dijo, sí. Y añadió, adelante, cariño, tú, Ruth, o como se llamara, dijo, tienes la inspiración, dilo. Enseguida supe que estaba en la visión, así que supe que eran esas 2 mujeres, siempre. La Iglesia de la Unidad y la Trinidad, allí estaban. Y dijeron, sí. Dijo, no creo que debamos, porque nunca hemos visto sus ojos. Nunca hemos visto su apariencia. No sabríamos cómo era, así que ¿por qué lo haríamos? 36 y llevaba puesto un viejo uniforme de patrulla. Les dije a las mujeres, un momento, hermanas. Miren, tienen que vivir conforme a la Biblia, sea como sea. Ella dijo, pero nunca vivimos allí, y nunca lo vimos. Dije, lo he visto. Y dije, la cuestión es, pensé, Señor, ahora estoy ante 2 iglesias grandes e inteligentes. Ahora tienes que darme sabiduría. Y entonces me oí empezar a hablar. Quiero que lo examinen. Nunca lo había pensado en mi vida. Dije, un hombre de hoy tiene que ser como era entonces, porque es el mismo hombre. Tiene 5 sentidos. Y si se parara y lo mirara directamente a la cara, aún tendría que tener ese 6º sentido de la fe para creerle. No importaba su aspecto, tendría que creerle de todas formas. Y se taparon la cara con vergüenza y dijeron, nunca lo habíamos visto así, señor, y se marcharon. Entonces me di la vuelta y me dirigí a los campos misioneros, lo cual sé que era una llamada de vuelta al campo. 37 ahora, vean, él les mostró, ahí en su presencia, a Cristo les mostró la verdad. Dijo que para verlo era ir a la cruz. Allí es donde está, en la cruz. Si el grano de trigo no cae, queda solo. Y si él no muriera, tendría que quedar solo. Pero él, siendo el grano de trigo que cayó en la tierra, y luego, si cae en la tierra, dijo que producirá abundancia si cae en la tierra y muere. Primero tiene que ser un grano germinado, o no producirá nada. Pero tiene que tener vida antes de caer en la tierra. Y él tenía vida eterna en él, porque era Emmanuel. Y tuvo que dar su propia vida para que volviera a dar vida. Juan 12, 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, mucho fruto lleva. 38 Consideremos el trigo. Dices, ¿cómo podría un grano de trigo? Esto es lo que sucede. Un grano cae y produce 100 granos. 100 granos caen y producen 1000 granos. 1000 granos caen y producen 1.000.000 de granos. 1.000.000 de granos caen y producen una barcaza llena, y así sucesivamente hasta alimentar al mundo entero. Eso es lo que él quiso decir. Si vivo mi vida solo y muero así, si vivo mi vida solo, entonces no habrá fruto después de mí. Pero si caigo en la tierra bajo la voluntad de Dios, y daré a luz un nuevo nacimiento, y en ese nuevo nacimiento, dará a luz otro con un nuevo nacimiento y otro con un nuevo nacimiento, hasta que todo el mundo sea misionado, predicado el Evangelio. Este Evangelio debe ser predicado en todo el mundo para testimonio mío. Estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16, 15 y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 39 Así que, si nosotros mismos, en nuestro ministerio, en nuestros pensamientos y en nuestra vida, permanecemos como estamos, de nada serviremos. También tenemos que morir en el altar, o viviremos solos. Viviremos según alguna denominación o credo, viviremos según alguna organización. Pero si morimos a nosotros mismos, entonces el Espíritu Santo se extenderá por todas partes a través de nuestros labios. Tenemos que morir. Tanto soy. Así es como ahora, que debemos darnos cuenta de que tenemos que morir para dar a luz una nueva vida. Así que él dijo mucho en esto. Si quieres verme, debes morir. Muere a ti mismo, y entonces darás a luz una nueva vida.
Romanos 6, 4 Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 40 Ahora bien, si queremos verlo, si alguna vez esperan verlo, nunca lo verán uniéndose a una iglesia, siguiendo algún libro de leyes, o siguiendo algún credo. Lo verán cuando mueran. Cuando lleguen al Calvario y sean crucificados consigo mismos, entonces verán a Jesús. Queríamos verlo. Primero, antes de decir nada, les indicó el lugar donde encontrarlo. Como todos los gentiles o todas las personas, encuentran a Jesús en la cruz cuando son crucificados con él. Gálatas 2, 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy en día intentamos encontrarlo en todo. Intentamos encontrarlo en una iglesia. Intentamos encontrarlo en una denominación. Intentamos encontrarlo al decir algún credo. Intentamos encontrarlo guardando ciertos días, obedeciendo ciertos rituales. Pero no podemos encontrarlo hasta que llegamos al Calvario. Allí somos crucificados, caemos al polvo de la tierra, morimos a nosotros mismos y luego renacemos. Entonces encontramos a Jesús. Oh, muchos intentan hoy contenerse y mantener su propia idea. Yo tengo mi manera de hacerlo. Yo creo esto. Pero no puedes encontrar a Cristo hasta que mueras a ti mismo y lo aceptes a Él, la palabra, entonces encontrarás la vida. Eso es todo. 42 Qué diferente hoy. Qué diferente hoy cuando las iglesias, o los discípulos de hoy, ¿qué hicieron? Si vienes a los discípulos hoy, esos discípulos, antes de hacer nada, llevaron a estos griegos directamente a la presencia de Jesús. Y si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tendrá que actuar de la misma manera hoy si eres llevado a su presencia. Los discípulos de hoy son muy diferentes, porque hoy intentan llevarte a una cuna o a un pesebre o a un Papá Noel o a un conejo de Pascua o algo más en lugar de a Cristo. Nunca te llevan a la presencia de Cristo. La Navidad no es Cristo. No. Hoy te llevan a otro lugar, a algunos estatutos, alguna iglesia, alguna organización, algunas leyes doctrinales, pero nunca te llevan a la presencia de Cristo. Un verdadero discípulo te llevaría directamente a la presencia de Cristo, y desde allí Cristo te mostraría lo que tenías que hacer. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 43 Ahora bien, alguien dijo hoy, el espíritu navideño ha desaparecido. Lo escuché en la radio. Un hombre, un ministro, argumentó sobre tanta gente que hoy dice, la Navidad no es esto, y no deberíamos tener a Papá Noel ni nada parecido. Y ese hombre intentó dejar claro que si se elimina a Papá Noel de la Navidad, se elimina el espíritu. Se elimina el espíritu de Papá Noel, es cierto. Y el espíritu de Papá Noel no es. Papá Noel, un mito alemán, una tradición católica alemana, no es el espíritu que da vida a la Navidad. El espíritu al que Cristo se refirió fue el Espíritu Santo, que no es una celebración, sino una adoración al Dios vivo. 44 Pero él dijo, si sacas a Papá Noel, se acaba el espíritu navideño. ¿Se imaginan a un ministro diciendo eso en la radio? Pero eso fue lo que dijo. Dijo, si sacas a Papá Noel, se acaba el espíritu navideño. Bueno, puede que, usando la palabra misa de Cristo, no tengas mucho de eso. Pero si sacas a Papá Noel de tu vida, abres tu corazón y dejas que Cristo entre, mueres a estas cosas del mundo para tener la verdadera Navidad. Sí, es muy diferente de lo que solía ser, pero ha cambiado. No, Cristo no ha cambiado. 45 Los discípulos de hoy son muy diferentes a los de antaño. Hoy, los discípulos traen a los oradores. O mejor dicho, a los buscadores. En cambio, los discípulos de antaño llevaban al buscador a la presencia de Dios. Y hoy, los discípulos de hoy los llevan a la presencia de alguna organización eclesiástica, alguna afiliación, algún credo, alguna doctrina, en lugar de llevarlos a la presencia de Cristo. Tomemos la palabra Navidad. Rara vez se oye mencionar el nombre de Cristo. No se oye mencionarlo. Las luces y el oropel están puestos en Papá Noel, no en Cristo. La gente apenas sabe para qué sirve realmente la Navidad. Simplemente la han paganizado una y otra vez hasta que se ha vuelto pagana. Es un gran día comercial de celebración. Ahora bien, si quieren convertir un día comercial como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Hijo o el Día de la Hija, está bien, pero que no incluyan esa publicidad en la Navidad. Hace poco vi un letrero que decía, devuelvan a Cristo a la Navidad. 46 Ahora, te llevan a una iglesia, aprendes un credo. Te llevan a una Navidad, ¿qué haces?
ves a un Papá Noel. Te llevan a una iglesia, ves una organización. Pero Cristo los llevó a la cruz. Y cuando encuentras un verdadero discípulo que te guía a Cristo, Cristo te llevará a la cruz donde serás crucificado con él. Y su vida eterna y tu vida se unen, y tu vida muere, y recibes su vida eterna, y entonces eres un hijo de Dios. Amén. ¿Qué diferencia entre el discípulo de antaño y el discípulo de hoy? Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 47 Si le dices a un discípulo, me encantaría conocer al Señor Jesús. Bueno, mira, pertenecemos a cierta iglesia, ven y únete a nosotros, o, pertenecemos a esta cierta sociedad, únete a aquella. Y eso es lo que oyes. Pero Cristo mismo señaló a la gente su muerte y dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra, queda solo. ¡Qué diferente! Sí, Señor, qué diferente. Pero tu vida y la suya se encuentran. No en la iglesia, ni en un edificio, ni en un credo, ni en las buenas obras, sino en la cruz donde estás crucificado con él. Ahí es donde encuentras a Cristo. No lo encuentras haciendo las cosas mejor, pasando página, comenzando una nueva vida. No encuentras a Cristo. Solo encuentras a Cristo en la muerte, no en un pesebre, ni en una confesión. Creyendo en ciertos credos y fábulas, no encuentras a Cristo allí. Un verdadero siervo te lleva a él, y él es la palabra. Juan 12:24 De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, mucho fruto lleva. Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 48 Dices. Entonces, hermano Branham, si Cristo estuviera en la tierra hoy, un verdadero siervo lo llevaría a él, a Cristo. Pues bien, Cristo está aquí en la forma de la palabra, y la palabra da vida, porque Él es la palabra. Cristo es la palabra. Sí, Señor. Él es la palabra misma. El verdadero siervo siempre te lleva a la palabra. Ahora bien, Él es la palabra. Él es esta Biblia viviente. Y cuando mueres a ti mismo con Cristo como un grano de trigo, entonces la palabra vive en ti y produce los mismos resultados que produjo en ese grano de trigo vivo que tuvo que caer en la tierra. Amén. Son partícipes de su resurrección. Son partícipes con Él en todas sus bendiciones, en todas sus manifestaciones. Son partícipes con Él en todo lo que hizo. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 49 Ahora bien, Él es la palabra con su verdadera interpretación. Ahora bien, usted dice, oh, Señor, creemos en la Biblia. Creemos en la Biblia. Pero ahora bien, si usted cree en la Biblia, Jesús dijo esto en la Biblia, San Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Esa es la verdadera interpretación de la Biblia, porque Dios mismo está en usted, expresando su propia interpretación. Gloria. Esa es la verdadera interpretación. Dios en usted, interpretando sus propias palabras. Amén. ¿No dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen? Dios en usted, dando su propia interpretación. No tiene que buscar a nadie más. Diga, la palabra dice esto. Créala, y se interpretará sola, porque es Dios usándolo para interpretar su propia palabra. Amén. Cristo es la interpretación viviente de su propia palabra. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 14:12 De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 50 Veamos cómo interpretó la palabra. Si tiene la interpretación correcta. Cuando se habla de los metodistas, dicen, tenemos la interpretación correcta. Los bautistas dicen, tenemos la interpretación correcta. Los presbiterianos dicen, tenemos la interpretación correcta. La así llamada Iglesia de Cristo dice, tenemos la interpretación correcta. Todos tienen la interpretación correcta. Son diferentes. Entonces, algo falla. La única manera de encontrarlo es encontrar la manera en que Jesús les dijo a los judíos cómo interpretar la palabra. Amén. Y si Cristo lo dijo, eso lo hace correcto. Los metodistas dicen, la forma en que nuestros hermanos la interpretan, el concilio. Los bautistas dicen, la forma en que la interpretamos. Los presbiterianos dicen, la forma en que la interpretamos.
Pero es la forma en que Jesús la interpretó la que es correcta. 51. Veamos cómo interpretó la palabra. Dijo, si no hago las obras de la palabra de mi Padre, no me crean. Eso lo resuelve. Así lo interpretó. Dijo, si no pueden creerme, crean las obras que he hecho. Y si no hago las obras de mi Padre, no las crean. Amén. Eso lo resuelve. El que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Ahora bien, tiene que haber algo bueno y algo malo, ¿o qué estamos haciendo? ¿A qué nos estamos divirtiendo? ¿Por qué andamos por aquí fingiendo ser cristianos, haciendo esto y aquello, uniéndonos a estos credos y estrechando la mano con este tipo de Pentecostés, o aquel, o metodista, presbiteriano, bautista o católico? ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Jugando a las escondidas, al gato y al ratón? ¿Dónde estamos? Juan 10, 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10, 38. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 52. Entonces solo hay un camino, un solo fundamento. Solo hay un camino seguro. La interpretación que Jesús dio de la palabra. Aleluya. Esa es la interpretación correcta. Dijo, si no hago las obras que Dios dijo que haría, entonces no me crean. Amén. Esa es la interpretación. La interpretación hoy es, Jesús dijo, el que cree en mí, las mismas obras que yo hago, él las hará también. Y la Escritura también dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús dijo, así es como se sabe si vengo de Dios o no. Así es como se llega a saber. Dijeron, un momento. Llevamos a Abraham a nuestro padre. Dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto. Y Jesús dijo, todos están muertos. Bebimos agua de una roca herida. Y todos están muertos. Él dijo, pero yo soy ese pan de vida que vino de Dios desde el cielo. Y no soy yo quien habla, sino mi Padre que mora en mí. Él es el intérprete de esa palabra divina. Y demuestra una vez más que es Dios, porque está haciendo bien conmigo lo que dijo que haría. Amén. Esa es la Escritura. Ese es el mensaje que debe llegar a la gente, no una cuna ni un pesebre. Juan 6, 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Juan 6, 35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Juan 6, 48. Yo soy el pan de vida. Juan 6, 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Juan 8, 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Juan 10, 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 53. La Navidad no se menciona en toda la Biblia. Jesús nunca se refirió a su nacimiento, sino a su muerte. Ni una sola vez dijo, únete a una iglesia. Ni una sola vez dijo, recita un credo. Pero dijo, vengan a mí. Y añadió, el que venga, las obras que yo hago le seguirán, como a mí. Porque si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Porque la palabra decía que cuando viniera el Mesías, estas cosas sucederían. ¿Será un profeta? Sí, sería un profeta. Sería un vidente como Moisés. Los cojos saltarían como ciervos, los ciegos verían, los sordos oirían y los mudos hablarían. En él mostraría cómo podía realizar las señales del Mesías. Ahora bien, si las señales del Mesías no justifican mi ministerio, dijo, entonces no me crean. Pero aquí es donde interpretan la palabra, dijo. Si no tengo estas señales, entonces no lo crean. Pero si produzco las señales, y no pueden creer que yo interprete la palabra, crean en las señales, porque hablan de la palabra. Esa es la verdadera interpretación. Eso es todo. Ese es el mensaje. Isaías 35, 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán.
Isaías 35, 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan 4, 25. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 10, 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 54. No tienes que creerle a nadie. No tienes que unirte a ninguna iglesia. No puedes unirte a una iglesia. Puedes unirte a estas organizaciones, pero a la iglesia de Dios, naciste en ella desde el Calvario. Di: bendito sea Dios, yo también, hermano Branham. Entonces, las obras que Jesús hizo, tú también las harás. Eso es lo que dijo Jesús: las obras que yo hago. ¿Qué? Él dijo: las obras que yo hago dan testimonio de mí. Aleluya. Las obras que yo hago dan testimonio. ¿No ven, en otras palabras, las señales del Mesías? ¿No pueden ver lo que el Mesías debía hacer? ¿Y no creen que tengo la interpretación correcta de la palabra? Entonces, ¿por qué mi padre la respalda? ¿Creen que soy demasiado duro con sus organizaciones? Dijo. Si piensan que soy demasiado radical y dicen que estoy loco, que tengo un demonio, que he perdido la cabeza. Le dijeron a Jesús que estaba loco. Loco significa loco. Estás loco. No perteneces a nuestros grupos, y andas aquí como un loco. Has perdido la cabeza. Juan 10, 20. Y muchos de ellos decían: demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Juan 10, 38. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 55. Entonces Jesús pudo decirles esto: si son de Dios, ¿dónde están las señales de Dios? Si creyeron en Moisés, ¿dónde están las señales de Moisés con ustedes? Si creyeron en los profetas, ¿dónde está la señal de los profetas con ustedes? Así que, si no pueden creer que tengo la interpretación correcta, crean en las señales, porque ellas dan testimonio de que tengo razón. Aleluya. Ellas son las que dan testimonio de mí. Dan testimonio de si tengo razón o no. Todo lo que el Padre me ha dado lo seguirá y vendrá Él. Nadie podrá venir a menos que el Padre lo haya llamado. Correcto. Sin embargo, Él había hecho tantas obras, decía la Biblia. Sin embargo, no podían creerle, porque Isaías dijo: tienen oídos y no pueden oír, ojos y no pueden ver. Están ciegos como un murciélago. Sin embargo, no pueden verlo, porque los profetas dijeron que no podían. Isaías 42, 20. Ves muchas cosas, y no adviertes. Abres los oídos, y no oyes. Jeremías 5, 21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin entendimiento, que tienen ojos, y no ven, que tienen oídos, y no oyen. Ezequiel 12, 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde. Tienen ojos para ver, y no ven. Tienen oídos para oír, y no oyen. Porque son casa rebelde. Mateo 13, 58. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras. Porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. 56. Ahora, lo mismo es hoy que entonces. Sí, dijo. Si no pueden. No soy yo quien habla, ni yo quien hace las obras. Sino, es mi Padre. Y si saben quién era Dios. Dios fue un creador. Dios fue quien estuvo sobre Moisés, y Dios en Moisés predijo mi día. Dios estuvo en el Antiguo Testamento, dijo. Es como decir, el que estuvo sobre los profetas les dijo que ese profeta principal vendría algún día, y que los hijos se reunirían con él. Si no pueden creer lo que les estoy interpretando de la palabra, entonces crean en las señales, porque hablan de mí. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 57. Oh, no podían creerlo. No podían verlo. Él era Dios encarnado. Porque, ¿qué era Él? Él era la palabra manifestada. Él era lo que Dios había prometido. Escuchen, Tabernáculo Branham, prepárense en esta Nochebuena. Si no lo fuera, Dios no lo habría vindicado. Ciertamente. En otras palabras, Él podría decir: ¿cuál de sus grupos, fariseos, saduceos o lo que sean, cuál de sus hombres, cuál de sus sumos sacerdotes, cuál de sus eruditos usa a Dios para hablar su palabra y manifestarla para afirmar que es correcta?
Juan 1:14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 1 Timoteo 3:16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 58 Bueno, podrían haber dicho. Nuestros hombres son educados. Somos inteligentes. Conocemos esa Biblia de generación en generación. Entonces, ¿por qué Dios no la hace revivir en ellos si es la palabra de Dios? Yo y el Padre uno somos. No tres. Somos uno. Dios está en él. Dios habla a través de él. Ya no es suyo, sino la voz de Dios a través de labios humanos. Aleluya. Y cada creyente en él esta noche está igualmente poseído, tan completamente entregado hasta que sus palabras se vuelven como las palabras de Cristo. Él habla y la palabra se hace carne. Él habla y la palabra se manifiesta. Las obras que yo hago, ustedes también las harán. Estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 10:30 Yo y el Padre uno somos. Juan 14:12 De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 59 Isaías dijo en el capítulo 42 que acabamos de leer. Gran luz ha venido. Luz. No quiero desviarme del tema, pero la luz más grande que jamás brilló resplandeció en ese humilde nazareno. Un hombre sin belleza que desearíamos, un hombre sin educación mundana, un hombre que desconocía los rituales ni las cosas de este mundo. Pero podía atar demonios, resucitar muertos, y los diablos temblaban. Y Dios lo reconoció desde el cielo y le respondió: Este es mi hijo amado. No ante los plutócratas, sino ante un grupo selecto que él había llamado. Gran luz. ¿Por qué? Una luz mayor brillaba de su palabra. ¿Qué era la palabra? Cristo. Él era qué? La palabra vivificada. Y la palabra vivificada dio una luz mayor que la que dio cuando dijo, sea la luz, en Génesis 1. Esa era la luz de una creación mortal, que debía caer. Pero su palabra era vida eterna y luz eterna. Cuando un hombre cree eso, tiene luz eterna. Génesis 1:3 Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Isaías 42:6 Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré de la mano, y te guardaré, y te pondré por pacto del pueblo, por luz de las naciones. Isaías 53:2 Porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Mateo 3:17 Y hubo una voz de los cielos, que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 1:11 Y vino una voz del cielo, que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 9:7 Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Lucas 3:22 Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 9:35 Y vino una voz desde la nube, que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. 60 Luz a los que habitan en las regiones de sombra de muerte, Mateo 4. Trae luz a los gentiles que estaban poseídos y condenados por Dios en sus ídolos. Pero él vino como luz. ¿Qué dijo? Tu palabra es luz para mi camino. Una luz que ilumina el camino a mis pies, que me guía. Y hoy la luz de Dios es la palabra de Dios manifestada, la luz manifestada. La luz son las obras de Dios habladas por la palabra de Dios hecha vida, y es una luz mayor que la que había en los albores de la creación. Amén. Salmo 119:105 Nun. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Mateo 4:16 El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los que estaban asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Luz. Él es una lámpara en mi camino. Oh, Dios. Luz, la palabra. En la oscuridad, como estamos hoy, llenos de credos y denominaciones, llenos de sensaciones y fanatismo, corazones abiertos a sepulcros de cualquier tipo de espíritu que incluso nieguen que esta palabra es la verdad. Y digan, los días de los milagros pasaron.
No existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, los profetas, y demás murieron hace años. Entonces, para ver a Dios en medio de la oscuridad de los credos, la oscuridad de las denominaciones, tomar su palabra y a un grupo de personas que la crean e irradiar su luz y su vida. Es más luz. Es luz eterna, más que la que era en los albores de la creación. Hágase la luz, y fue la luz. Ciertamente. Génesis 1, 3, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. 62. Ahora bien, Jesús nunca dijo que los llevaría a Belén. Jesús nunca les dijo a los griegos cuando llegaron, un momento. Si quieren verlo, los llevaré de regreso a Belén, donde nací, y les contaré cómo sucedió allí. No fue eso. Les señaló un lugar futuro si querían conocerlo. Si quieren conocerme, en otras palabras, no los llevaré de regreso para contarles cuando nací en Belén y todo eso. Los señalaré a un lugar donde seré crucificado por ustedes. Y allí, si se crucifican conmigo, toman su cruz y me siguen, sabrán quién soy. De lo contrario, nunca lo aprenderán con sus artes antiguas. Nunca. Bueno, dirán, hermano Branham, pero lo aprendemos a través del arte de la Biblia. No, no lo aprendemos. Si lo aprendemos a través del arte de la Biblia, ¿por qué no lo tenían los fariseos? No se aprende a través del arte de la Biblia, porque hay demasiados artistas intentando pintarlo. Pero la Biblia tiene razón, pero Dios es el artista. 63. Los credos de hoy dicen, únete a esto. Recita esta doxología. Repite el credo de los apóstoles. Únete a nuestra iglesia. Date la mano. Sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos son credos denominacionales. Correcto. El artista no pintó el cuadro así. El artista pintó que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Las obras que yo hago, él también las hará. Estas señales seguirán a los que creen. Así lo pintó el pintor. Así que, cuando Dios refleja eso, sabes que has dado con la pintura correcta. Fuera de eso, tienes una copia falsa. Amén. Toma esa vieja copia falsa de algún tipo de credo, tírala a la basura esta noche, toma la luz del Evangelio de la Biblia y deja que el pintor pinte a Cristo en ti. Amén. Así es. Así es. No, nunca los llevó al pesebre, nunca los llevó a Navidad. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 5, 24. De cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 14, 12. De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 64. Isaías dijo que su nombre sería. En el mismo capítulo dijo, su nombre será. No, el quinto capítulo de Isaías dice, su nombre será llamado admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Amén. Ojalá tuviera tiempo. Debería. Me gustaría tomar un texto sobre cada uno de ellos. Consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno y admirable. Isaías 9, 6. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 65. Pensemos en maravilloso por un momento. Maravilloso. Oh, Isaías dijo que era maravilloso. Pensemos en algunas cosas que dijo que lo hicieron maravilloso. ¿Qué lo hizo maravilloso? Cuando dijo esto, yo y el Padre uno somos. Maravilloso. Dime qué fariseo pudo haber dicho eso. Dime qué sumo sacerdote pudo haber dicho eso, con el respaldo de Dios. Dijo, si no hago las obras, no crean nada de lo que digo. Pero si he predicado esto, entonces demuestra que Dios me envió a hacerlo. Dijo, ahora bien, dijo, yo y el Padre uno somos. No, yo y el Padre tres. Jesús dijo, Juan 10, 30, yo y el Padre uno somos. Juan 10, 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 66. Ahora bien, el credo dice, yo y mi Padre somos tres, pero la Biblia dice, y Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno. Es maravilloso. Vean cómo Dios se hizo carne, aleluya. No una segunda, tercera o cuarta persona, sino Dios mismo. Jesús lo dijo. Discutan con él, no conmigo. Solo digo lo que él dijo. Yo y mi Padre somos uno.
No soy yo quien hace las obras, es mi Padre. Él mora en mí. Si no me creen, crean en la palabra, porque Él es la palabra. Y la palabra se hizo carne y yo soy. En el principio era la palabra. Este mismo evangelista, Juan, dijo: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso lo convierte a Él y a Dios en la misma persona, si Dios es la palabra y Él es la palabra. Yo y el Padre somos uno, entonces. ¡Qué maravilloso! Sí, Señor. Podríamos decir tantas cosas al respecto. Dijo cosas maravillosas. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Juan 10:30 Yo y el Padre uno somos. Juan 14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 1 Timoteo 3:16 indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 67 Otra cosa que dijo: yo soy la luz del mundo. Díganme si un sacerdote pudiera decir eso. Díganme si una denominación pudiera decir eso. Díganme si un credo pudiera decir eso. ¡Qué maravilla! Yo soy la verdad. ¡Ay, Dios! Nuestros credos están a 1000 millas de la verdad. El credo no puede manifestar a Dios. El credo no puede. Como dijo Elías en la cima del Monte Carmelo: si Dios es Dios, que Él responda. El credo no lo hará. No, Señor. Pero Dios sí lo hará. ¿Quién es Dios? La palabra manifestada. Él lo hará. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la verdad que está en el mundo. Yo soy el camino. No hay otro camino más que Él. Eso es todo. No se dejen llevar por un credo. Vengan a mí, yo soy el camino, la luz, la verdad. Todo lo que Él era. Esas fueron palabras maravillosas. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy el primero. Yo soy el último. Yo soy el principio, yo soy el fin. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la estrella de la mañana. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy todo. Yo y mi Padre somos uno. Él mora en mí. Yo soy Él. Él soy yo. Dijeron: tú, siendo hombre, ¿te haces Dios? O, como les dijo una vez a los fariseos: erráis al no conocer la palabra de Dios, ni el poder de Dios. Erráis al no conocerlo. Ciertamente. Maravillosas palabras, maravillosas. 1 Reyes 18:24 Invoquen el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, y dijo: bien dicho. Mateo 22:29 Respondió Jesús y les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Marcos 12:24 Respondiendo Jesús, les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Juan 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5 Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 10:30 Yo y el Padre uno somos. Juan 10:33 Los judíos le respondieron, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 14:6 Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Apocalipsis 1:8 Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 21:6 Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 22:13 Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22:16 Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 68 Pensemos en obras maravillosas una vez. ¿Qué hizo? ¿Qué era el que Isaías dijo que sería maravilloso? Cuando empezó a llamarlo con todos los nombres posibles, consejero, príncipe de paz, Dios poderoso, Padre eterno, todo esto, dijo:
Es simplemente maravilloso. Palabras maravillosas. Ahora vamos a hablar de obras maravillosas por un minuto. ¿Qué obras maravillosas hizo? Un día, llegó un funeral de Naín. Una viuda con su único hijo, muerto, tendido en un féretro, rígido, cadáver, embalsamado, bajando a la tumba para ser enterrado. Había viajado desde Nazaret, con los pies doloridos, polvorientos, cansados, agotados. Y oyó ese llanto. Miró. Bajando por el camino venía una viuda pequeña, gimiendo. Su hijo, su único hijo, yacía muerto en esa camilla. Se dio cuenta de que pasó por donde estaba Jesús. Y la muerte y la vida no pueden ir juntas, ¿sabes? Hay que irse. Dijo. Detengan el féretro, se acercó y tocó al niño. Y la vida que había en él, que llevaba quizás 2 días perdida, regresó. Puedo ver cómo el sudario empieza a moverse, cómo la gente empieza a mirar, y un hombre que estaba muerto se levanta, se acerca y abraza a su madre, quizás. Esas son las obras de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Claro que lo fue. Isaías 9:6 Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lucas 7:11 Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, que iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. 69 Veo que Jairo, un sacerdote, era un buen hombre. Creía en Jesús, pero tuvo que callarse por culpa de sus compañeros. Muchos creyentes secretos hoy en día son así. Temen ser expulsados de su iglesia, son cobardes. Dios no puede usar eso. Dios quiere un hombre que pueda resistir. Si requiere la muerte, séllalo. No temáis al que destruye el cuerpo, sino al que destruye el cuerpo y envía el alma al infierno. Marcos 5:22 Y he aquí, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y cuando le vio, se postró a sus pies, Lucas 8:41 Y he aquí vino un hombre llamado Jairo, el cual era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. 70 Jairo, lo veo ir a la casa de este ministro, entró donde una pequeña, única niña de 12 años, una niñita yacía rígida, muerta, tendida en un sofá. Su pequeño cuerpo sin vida yacía allí. Sus pequeñas manos pálidas, sus uñas se habían vuelto blancas. Sus labios estaban contraídos, una fiebre la había matado, o algo así. Sus ojitos estaban fijos y cerrados, y algo estaba sobre ellos, tal vez. Su pequeño cabello había sido peinado, con rosas y cosas tiradas a su alrededor. Y la madre y el padre gritaban, los vecinos gritaban, su única hija se había ido. Lo vi entrar en esa habitación. Amén. Y miró a su alrededor. Los vio a todos. Y comenzaron a reírse de él. Los echó de la habitación. Eso es maravilloso. Vea, un hombre puede tomar el control de toda la multitud. ¿Por qué no dijeron nada? Tenían miedo de decir algo. ¿Por qué no condenan la palabra hoy? Tienen miedo de decirla. Eso es todo. Entró en esa habitación, tomó esa pequeña mano fría y habló en un idioma desconocido allá en algún lugar. Y el espíritu de esa niña regresó y ella vivió de nuevo. Obras maravillosas. Sí, lo fueron. Obras maravillosas, demostraron que él era maravilloso. Mateo 9:24 Él les dijo, apartaos, que la muchacha no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él. Mateo 9:25 Pero cuando la gente fue echada afuera, entró, y la tomó de la mano. Y la muchacha se levantó. Marcos 5:38 Y llegó a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Marcos 5:40 Y se burlaron de él. Pero, después de echarlos fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la joven, y a los que estaban con él, y entró donde la joven yacía. Marcos 5:41 Y tomando de la mano a la muchacha, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:42 Y al instante la joven se levantó y empezó a andar. Pues tenía 12 años. Y quedaron atónitos con gran asombro. Lucas 8:42 Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo apretaba. Lucas 8:52 Y todos lloraron y lamentaron por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Lucas 8:54 Y echándolos fuera a todos, tomándola de la mano, gritó, diciendo, muchacha, levántate. Lucas 8:55 Y su espíritu volvió, y se levantó luego, y mandó que le diesen de comer.
71 también podría hablar de Lázaro, cuando ya habían embalsamado su cuerpo 4 días antes, le habían puesto capa tras capa de especias y lo habían envuelto en una tela que lo rodeaba una y otra vez. Y allí estaba, tendido en la tumba, podrido. Su nariz se había hundido, sus labios se habían hundido en su rostro, los gusanos de la piel habían empezado a devorarlo, y su alma estaba a 4 días de viaje en algún lugar. Lo veo, sus pequeños hombros encorvados. Dios mío. El mundo habría dicho, miren eso. Miren a ese hombre. Mírenlo, y lo llamaron Dios. Ahí está bajando a la tumba, llorando lágrimas mortales. La Biblia dice que lloró. Lágrimas rodaban por sus mejillas, desairando mientras iba a la tumba. Era un hombre entonces, pero lo veo decir, retiren la piedra. Amén, amén. Cambió la escena. Lázaro, que llevaba 4 días muerto, se puso de pie y resucitó. Juan 11, 17. Cuando Jesús llegó, halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Juan 11, 35. Jesús lloró. Juan 11, 39. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque lleva 4 días muerto. Juan 11, 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo, y dejadlo ir. 72. Puedo ver cómo la especia se filtraba entre las mantas con las que lo tenía envuelto. ¿Qué? La vida había vuelto. El hedor se había ido, había nacido carne nueva. Un espíritu que llevaba 4 días en otro lugar regresó a su cuerpo, y un hombre se puso de pie. Hablando de ser admirable, consejero, príncipe de paz, Dios poderoso. Allí estaba. Claro que sí. Muy bien. Encontramos a la mujer junto al pozo, cuando él se detuvo y habló con ella unos minutos y le dijo que tenía 5 maridos en ese momento. Ella dijo, Señor, debe ser profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, esa será su señal. Él dijo, yo soy el que te habla. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Una noche, el mar rugía. Él dormía de cansancio como un hombre. Dormía de cansancio. Los demonios habían jurado que lo ahogarían esa noche. Y pensaron que casi lo tenían. Cuando las velas se habían roto, los remos se habían roto, la barca estaba inundada y se estaba llenando, los discípulos corrieron de regreso y dijeron, ¿no te importa que perecemos? Marcos 4, 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Marcos 4, 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lucas 8, 23. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desató una tempestad de viento en el lago, y se anegaron de agua, y peligraron. Lucas 8, 24. Y vinieron a él y lo despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, perecemos. Entonces él se levantó y reprendió al viento y a la furia del agua. Y cesaron, y se hizo la calma. Lucas 8, 25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se preguntaban unos a otros, ¿quién es este hombre? Porque manda incluso a los vientos y al agua, y le obedecen. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4, 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. 73. Y se levantó, se secó el sueño de los ojos y dijo, oh, hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Qué vais a hacer ahora? ¿Qué vais a hacer aquí en este mar tempestuoso, cuando esta gran Galilea se hunde con cada ola? ¿Qué vais a hacer cuando el diablo esté sentado al otro lado de esa montaña, susurrando las olas, lanzando ese tornado allá abajo? Está levantando el agua hasta 10 o 12 metros de altura. ¿Qué vais a hacer? Dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Puso el pie sobre la barca y dijo, callad, calmaos. Y los vientos se callaron. En otras palabras, dijo, viento, callaos. Olas, volved a vuestro lugar. No había ni una sola onda en el agua. Se quedó allí de pie, miró a su alrededor, regresó con un grupo de apóstoles asustados, se recostó de nuevo y continuó durmiendo. Dijeron, ¿qué clase de hombre es este? Maravilloso. Amén. Maravilloso. ¿No creen que era maravilloso? Claro que era maravilloso. Sí, Señor.
Mateo 8, 24, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Mateo 8, 25, y acercándose sus discípulos, le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8, 26, y les dijo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran calma. Mateo 8, 27, pero los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Marcos 4, 39, y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Marcos 4, 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Marcos 4, 41, y temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿qué hombre es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Lucas 8, 25, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se preguntaban unos a otros, ¿quién es este hombre? Porque manda incluso a los vientos y al agua, y le obedecen. 74 Cuando ese hombre mismo dejó los cielos, cuando todo el sistema solar era su corona, cada billón de estrellas que colgaban en la tierra, cada estrella, que millones de millas más allá. Cuando miran a través de ese cristal allá en el monte Palomar y pueden ver 120 millones de años de espacio-luz, y todos esos billones y trillones de estrellas estaban en su corona. Y él los dejó para tomar una corona de espinas. ¿Quién lo haría? Maravilloso. Oh, Dios mío. Eterno era su manto. Estaba revestido de vida eterna. Nunca tuvo un principio. Nunca comenzó en Belén, ya sabes, como la gente intenta pensar que tuvo. No tuvo principio. Amén. Revestido de vida eterna, y la dejó a un lado para tomar un viejo y sucio manto de muerte para ti y para mí. Maravilloso. El cielo era su palacio. Todo el cielo le pertenecía. Ese era su palacio. Nada podría brillar jamás con él. Y él bajó a la tierra y dijo, las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, pero yo ni siquiera tengo dónde recostar la cabeza. Es maravilloso, ¿no te parece? Mateo 8, 20. Entonces Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 9, 58. Entonces Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 75 Amigos, tengo mucho contexto escrito aquí, pero quizás no tengo tiempo para comprenderlo. Me apresuro. Ese es el Jesús que deben ver. No el Jesús de la denominación de la que hablan, ni el Jesús de los credos, ni el Jesús de alguna Navidad mítica, ni el Jesús de alguna Pascua de conejos. Sino el Jesús del Calvario, el Jesús que lo dejó todo, del que hablaron los profetas. Podríamos seguir con esto. Padre maravilloso, consejero maravilloso, príncipe de paz maravilloso, Dios maravilloso y poderoso. Simplemente seguimos, vemos. Pero para dejarlo todo decimos esto. Debemos ver. Ese es el Jesús que debemos ver para tener su vida eterna. No se puede obtener en un credo. No se puede obtener uniéndose a una iglesia. No se puede obtener con una fábula que te cuentan sobre Papá Noel. Papá Noel no tiene vida eterna. No. Un credo no tiene vida eterna. No. Conocer su palabra te da. Conocerla no te da vida eterna. Conocerlo, la Biblia dice. Conocerlo es vida eterna. No conocer su palabra. Conocerlo a él. 1 Juan 5, 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 76 Los griegos querían verlo. Querían conocer su persona. Señores, queremos ver a Jesús. Ahora bien, no se ve con los ojos. Se ve con el corazón. Miras con los ojos. Entiendes con el corazón. Ver es entender. Miras algo directamente y dices, no lo veo, pero lo estás mirando. Pero quieres decir que no lo entiendes. Los griegos querían conocer a Jesús, y él les dio la manera de conocerlo. Conocerlo. No conocer su credo, ni su palabra, ni sus milagros, sino conocerlo. Y la única manera de encontrarlo es en la cruz, no en la cuna. No, es la cruz. Juan 12, 21. Pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. 77 Les señaló una cruz. No un credo, ni un pesebre, ni una denominación, sino la cruz. Y ahora, es lo mismo hoy, un verdadero discípulo. Y si alguna vez acudes a Jesús, él nunca dirá,
Jesús me dijo que me uniera a tal o cual iglesia. Nunca lo hizo. No lo haría hoy. No. Lo verás, Él te señalará la cruz. Ve allí y muere, y entonces lo conocerás, si quieres conocerlo. Ni una sola vez señaló a nadie ningún credo, ninguna denominación, ni su nacimiento, ni siquiera la Navidad. Nunca lo hizo. Podría extenderme en eso un rato, pero no lo haré. 78. Sin embargo, si no es importante, si Jesús no se encuentra en la Biblia que Él haya señalado a nadie a otro lugar para conocerlo, salvo la cruz. Así es. Y eso es autocrucifixión. A menos que uno nazca de nuevo. Entonces, si el pesebre, Santa Claus, Jesús nunca escribió un credo. Nunca ordenó una denominación. Y entonces, ¿por qué le damos tanta importancia e incluso le atribuimos toda la responsabilidad? Quiero preguntarles eso, ahora que estamos en Navidad. ¿Por qué entonces nuestras iglesias le dan tanta importancia, que uno debe pertenecer a esta iglesia, que tiene que decir este credo, que tiene que hacer esto, aquello o lo otro? ¿Por qué le damos tanta importancia si no es importante? Demuestra que tenemos un tipo de discípulos diferente al que teníamos antes. Quieren llevarlos a su iglesia, a su denominación o a su credo, y no a Cristo. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 79. Hoy en día, si les preguntan a las personas, ¿eres creyente? He preguntado esto muchas veces. ¿Eres creyente? Dicen, soy bautista. Soy metodista. Bueno, eso demuestra que no eres creyente. Así es. Bautista. Dicen, soy pentecostal. Eso no tiene nada que ver. No, señor. Un creyente es una nueva criatura. Pero a eso se ha llegado hoy en día. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué lleva a la gente a decir eso? La otra noche estaba en un hospital. Iba a orar por una mujercita enferma. Sanó. Y dije, había un hombre y su madre sentados allí. Supongo que era su madre, y se parecía a ella. Y yo estaba hablando con la señora. Le dije, vamos a orar ahora. Me giré y le pregunté, ¿le importa si oramos? Ella dijo, corre esa cortina. Le dije, bueno, solo preguntaba si le importa si oramos. Dijo, somos metodistas. Corre esa cortina. Le dije, entonces esto te mataría de miedo. Mejor corro la cortina entonces. Le dije, si solo eres metodista, no eres cristiana, así que, 81. ¿Por qué dicen eso? Algún falso discípulo los llevó hasta allí. Eso es todo lo que saben. Algún discípulo mal enseñado. Los discípulos de Jesús los llevaron a Jesús. Un discípulo metodista los lleva a los metodistas, un bautista los lleva a los bautistas, un pentecostal los lleva a los pentecostales. Pero un discípulo de Cristo los lleva a Cristo, y Cristo los lleva al Calvario. Eso es lo verdadero. Sí, Señor. Hasta allí los llevaron. Solo los han llevado hasta allí, dicen. Bueno, un bautista, o un metodista, o un presbiteriano, o lo que sea, hasta allí los han llevado. Católicos, lo que sea, hasta allí los han llevado, así que eso es todo lo que saben. Pero gracias a Dios, estos discípulos conocían a Jesús, así que lo llevaron a estos griegos a donde sabían que estaba la verdad. Y un verdadero discípulo de Cristo que alguna vez ha encontrado a Cristo lleva al buscador directamente a Jesús. Y Jesús los lleva al Calvario, donde mueren con él y nacen de nuevo. ¡Ay, Dios mío! Hasta ahí llegan. 82. Pero, señores, queremos ver a Jesús. Esa era la pregunta. No queremos ver un credo, no queremos ver metodistas, no queremos ver bautistas. No queremos ver a ninguno de estos. Queremos ver a Jesús. ¿Pero qué pasa? Acabo de terminar, hermanos. Escuchen atentamente, solo unos comentarios antes de terminar. ¿Qué? Quiero terminar con esto ahora, si puedo, para terminarlo. Juan 12:21. Pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Los griegos querían ver a Jesús. Nunca lo encontraron en Navidad, ni en ninguna organización, ni en ningún credo. Él nunca los señaló a tal cosa. ¿Lo entienden bien? Pero los señaló a la cruz, a morir, a morir. Un verdadero discípulo dice, tienes que morir. ¿Cómo sé cuando estoy muerto? Cuando reconoces que toda esta palabra es la verdad, entonces la palabra comienza a vivir en ti. Bueno, dices, pero nuestra iglesia enseña. No me importa lo que enseñe tu iglesia, es lo que dice la Biblia. ¿A dónde vas? Las otras iglesias enseñan algo diferente, pero esta Biblia enseña lo mismo. 84. Como dijo Jesús.
Siempre que aceptes esta palabra se manifestará en ti. Hará lo mismo que dice que hará en ti. Oh, dicen, los días de los milagros ya pasaron. Y la Biblia dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo lograrás que eso se cumpla? Cuando Jesús dijo, el que cree en mí, en cualquier lugar y en cualquier momento. Marcos 16 dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Hasta cuándo? A todo el mundo. Ni siquiera ha llegado allí todavía. A toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahí lo tienes. La palabra se hará luz. Resplandecerá. Marcos 16, 15 y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 85 No si vas a la cuna y dices, aquí nació un bebé hace muchos años. Tonterías. Se cuentan todo tipo de credos y fábulas al respecto. Sabemos que Jesús sabía que todo aquello perecería y se confundiría. Pero hay algo que no está confundido, el Espíritu Santo. 86 uno dice, nació aquí mismo. Tenemos una iglesia construida encima. Otro dice, nació aquí. ¿Sabes cuántos clavos tienen? ¿Puedes comprobarlo? Los clavos originales de la cruz. 19. Cada uno con un clavo. Esto, lo tenemos. Aleluya, lo tenemos. Solo tienen huesos muertos de alguien. Lo tenemos, lo tenemos. Este es el lugar donde nació. Otros dicen, este es el lugar donde nació. Dicen, este es el lugar donde nació. ¿Qué importa? Aquí es donde nació, en el corazón. Amén. Cuando morí, Él nació de nuevo. Yo nací de nuevo en Él, nuevo. Eso es todo. Señores, queremos ver a Jesús. Muy bien. Juan 12, 21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. 87 Bueno, ¿qué pasa? Se ha perdido otra vez. La gente lo ha perdido. Así es. Pero se ha perdido otra vez entre las grandes multitudes, entre las multitudes de credos. ¿Recuerdan una vez que se perdió con sus padres? Se ha perdido otra vez. Se ha perdido. Recorran estas calles, como ha sido en los últimos días, y observen la multitud enloquecida, empujándose, bebiendo, maldiciendo y condenando. Cascabeles, cascabeles. Cristo está perdido. No está perdido. La gente lo ha perdido. ¿Dónde lo encontraron? ¿Dónde lo perdieron? Ahí es donde lo encontraremos. Pero está perdido entre sus credos y entre sus multitudes. Lucas 2, 43 Y cumplidos los días, al volver, el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Pero José y su madre no lo supieron. Lucas 2, 45 Y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 88 Él está perdido, Cristo está perdido entre la multitud comercial. La multitud comercial dice, tenemos que celebrar la Navidad. Una señora dijo el otro día, parada allí, mientras mi esposa y yo estábamos allí, dijo, le compré a mi papá 1 litro de whisky. Otra dijo, voy a comprarle. Te diré lo que le voy a comprar a papá. Voy a comprarle unas cartas y unas fichas. Jugaremos al street poker, celebrar la Navidad. Otra dijo, tengo una caja de cigarrillos para mamá. ¿Qué le compraste? Oh, Dios, está perdido. Lo perdieron en Navidad. Lo perdieron en Pascua. Un conejito o un sombrero nuevo, no en la resurrección, no en el nacimiento de Cristo. Lo perdieron en sus credos cuando lo convirtieron en 3 dioses, lo descuartizaron e hicieron ídolos, en lugar de saber quién es. Yo y el Padre uno somos. Lo perdiste. Juan 10, 30 Yo y el Padre uno somos. 89 Está perdido entre la multitud religiosa. ¿Cómo? Está perdido para su iglesia. En la Odisea, la última era de la iglesia, se dice que estaba afuera de la iglesia, llamando, intentando entrar. La imagen más patética de toda la Biblia es la condición de la iglesia en los últimos días antes de su venida. Ninguna otra era de la iglesia lo expulsó. No conocían la diferencia. Ahora, cuando realmente conocen el verdadero poder del Espíritu Santo, lo expulsaron del lugar. Afuera, llamando a la puerta. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Claro. Apocalipsis 3, 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 90 Lo perdieron entre sus multitudes comerciales. Lo perdieron entre sus multitudes religiosas. Así es. Hicieron credos de ello. Hicieron denominaciones de ello. Lo perdieron.
Tomaron el ritual en lugar de la Biblia. Tomaron un montón de ideas humanas en lugar de lo que Dios dijo. Dijeron, pon tu nombre en el libro. Saluda de mano. Eso es todo lo que tienes que hacer. Bautízate. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo es falso. Así es. Ahí es donde la multitud de la iglesia lo perdió. ¿Dónde lo perdieron? ¿Por qué? No en sus iglesias, ni en su grupo de personas, sino cuando abandonaron la palabra. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, pedid lo que queráis, y os será dado. Se os hará, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, porque es Dios hecho carne de nuevo. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Eso es todo. Pero hoy no permanecen. Hoy son metodistas, mañana bautistas, mañana presbiterianos. Aún no han llegado a nada. Si mi palabra permanece en vosotros. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Hermano Neville, es tan cierto. La palabra hecha carne, hablando a través de ti. Juan 1:14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 91 Los pentecostales lo perdieron. Ah, sí. Lo tuvieron hace unos años, pero lo perdieron. ¿Cómo lo hicieron? Viendo quién podía construir el edificio más grande, quién podía tener la iglesia más grande, el coro mejor preparado. Si hay algo que no me gusta es una voz sobreentrenada, que se levanta y canta como si tuviera cólico, ese güey, aguanta la respiración hasta que se le pone la cara negra. No están cantando, solo están haciendo ruido. Pero lo que me gusta es una buena persona pentecostal, tradicional, sincera, nacida de nuevo, cantando desde el corazón. Si no pueden cantar ni cantar, aún tienen el espíritu ahí. Puedes sentirlo desgarrándote. Aleluya. Me gusta eso. Me encanta ese efecto secundario, la bendición del Espíritu Santo, ¿sabes? Me encanta eso. Es simplemente real para mí. Sí. 92 Pero lo perdieron. Coros bien entrenados y predicadores bien entrenados. ¡Ay, Dios mío! Todo tipo de cabellos rizados, ¿sabes? Inclinando la cabeza para que les tomen una foto, y oh, sí, bien entrenados. Claro que sí. Eso sí que es bien entrenado. Grandes escuelas dominicales, claro. Cada iglesia intenta superar a otra en la escuela dominical, y ni siquiera se habla de la escuela dominical en la Biblia. Es un dogma metodista. Primero se llamaba escuela descuidada. Ahora todos van a la escuela dominical y no pueden quedarse a la iglesia, porque se llevaron algo que no era lo que Dios dijo. Cierto. Y recuerda, nunca dije que prediqué nada bajo la inspiración en mi vida que tuviera que retractar, como lo hice con los altares el otro día y cosas así. La simiente de la serpiente ni nada de eso, que alguien venga y lo derribe con la palabra de Dios. 93 No, ahí lo perdieron. Una escuela dominical grande, o la carpa más grande, el grupo mejor vestido del pueblo. Eso es Pentecostés. Pues, pertenecemos a la primera iglesia. El mejor grupo del pueblo va allí. Los diáconos se casaron 3 o 4 veces, un diácono en la junta. Quizás el pastor también. Toda clase de disparates en las iglesias hoy en día. ¿Qué hicieron? Perdieron a Jesús. Bueno, ya saben que nuestra denominación es la más grande de Pentecostés. Nuestros hombres son los mejor preparados que hay allí. Puede que sean todo eso. No lo niego. Eso va a logias y a los campos teológicos. Pero quiero conocer a un hombre que conozca a Jesús, lo haya visto, haya nacido de nuevo, y que la palabra se refleje en su palabra. Se puede ver que no es suya. Se ha entregado por completo hasta que es Cristo quien habla a través de él. Ahí lo tienen. Así es. Las señales y maravillas siguen esa palabra, porque es la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios dice algo y este grupo dice, oh, no, 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 nuestra organización nos expulsará si creemos eso, entonces está acabado. Ahí mismo se aisló, ahí mismo, eso es todo. Uno podría inventar algo mecánicamente, podría difundir algún tipo de engaño e imaginar esto, aquello o lo otro. Pero la verdad genuina no está ahí. Sí, señor. Claro. 94 Las iglesias están cambiando a Cristo por el mundo y los credos. La iglesia está en un programa de intercambio. Oh, seguro que quieren cambiar. Sí, señor. Irán e intercambiarán. Quieren un programa de intercambio. Quieren cambiar lo que Dios dice por lo que dice la denominación. Quieren cambiar lo que Dios dice para seguir al pastor.
Quieren cambiar lo que Dios dice para seguir a la organización. Están intercambiando. ¿Sabes qué? La gente está comprando. Oh, hay un gran comercial ahora mismo. Es otra Navidad, solo que una farsa inventada. Tuvimos un poco más de tiempo, volveré a este tema algún día. Estoy pasando demasiado por alto aquí que el Espíritu Santo me dio hace un tiempo. Mientras la iglesia está intercambiando, la iglesia está comprando, la gente está. La supuesta iglesia. Sí, señor. Están intercambiando. Claro que sí. Comprando e intercambiando. ¿Están comprando qué? La iglesia más grande, la gente mejor vestida, la denominación más grande. Y la gente, voy a decir algo, la gente está tratando de encontrar, incluso los pentecostales. 95 Las mujeres pentecostales buscan un lugar donde puedan arreglárselas con más cosas del mundo. Pantalones cortos, corte de pelo corto, pintura. Van de compras. Bendito sea Dios, soy pentecostal. Aleluya, pertenezco a esto, y yo, nuestro pastor no cree. Mira, están buscando a quienes las dejarán vivir más sucias, Dios, ten piedad. A quienes las dejarán vivir más sucias y más parecidas al mundo que puedan. Van de compras de un lado a otro, rechazando a Cristo. Eso podría ser abrumador. Estaba destinado a serlo. La gente va de compras. Compran para Navidad donde pueden encontrar ofertas, cazadores de ofertas. Bueno, yo también soy pentecostal. Bueno, no tenemos esa mentalidad cerrada. Pero la Biblia lo dice. 96 Si es un verdadero discípulo de Cristo, te llevará a la cruz. Oh, hermano Branham, salí y hablé en lenguas. Eso no significa nada. Una mula lo hizo un día. No pretendo burlarme de la santa palabra de Dios. Creo en hablar en lenguas, pero los demonios hablan en lenguas. Un pueblo puede hablar en lenguas y vivir cualquier tipo de vida. Pero quiero decir que el diablo tiene una copia de todo lo que Dios hizo. Y puede copiar todo menos el nacimiento genuino de Cristo, y no puede hacerlo, porque primero hay que morir, luego la palabra te resucita. ¿Cómo sabes que estás vivo? Cuando esa palabra, cada palabra, se hace carne en ti. Todo lo que dice la Biblia, lo dice si se cumple, exactamente como Él lo dijo. Así es. Cuando tu espíritu está de acuerdo con Él, Él es la palabra, cuando tu espíritu está de acuerdo con lo que Él dijo y el espíritu se manifiesta a través de su palabra, entonces estás vivo. Ya no tendrás que comprar, intercambiar ni nada de eso. Todo está resuelto. 97 Sí, la gente busca donde vivir de la manera más mundana, con pentecostales y todo eso. Que no se burlen ustedes, los pentecostales, de los bautistas y presbiterianos. No se puede decir que la olla esté sucia. No, señor. No, claro que sí. Da igual. Así que buscan dónde ir a una iglesia y unirse a una organización, donde puedan ser populares y tener buena reputación en la ciudad. El alcalde va a la iglesia, y podría ir a una iglesia y nacer de nuevo. Ahora, solo lo digo por casualidad, la iglesia más grande de la ciudad. 98 Conozco gente hoy mismo que pertenecía a una pequeña organización aquí en la carretera, una pequeña iglesia. Pero era demasiado pequeña, así que dijeron, para que nuestros hijos, y podamos ser mejor considerados. Llevaron la carta de una iglesia y fueron a otra, una organización más grande. Y además, esta otra tenía un cine en el sótano y jugaban al bunco y todo eso, ¿sabes? Y tenían estos juegos, y demás así que llevaron a los niños allí. Tienen una mesa de billar abajo, para que puedan jugar al billar, y tener actividades recreativas, y cosas así. Y tienen una clase de escuela dominical de 10 minutos, un receso para tomar café, y un receso para que el pastor pueda fumar cigarrillos y salir. Ah, sí, es cierto. No lo diría si no supiera de qué hablo. Es cierto. Ah, claro. Están de compras. Si pueden seguir adelante y vivir la vida que desean, hacer lo que quieran, y aún así tener la promesa de la vida eterna en el más allá, están buscando eso. Les digo, si quieren buscarlo, vengan al Calvario. Eso lo resuelve todo. Mueran a su ser sucio, a sus pecados, y nazcan de nuevo. Y si aman al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ustedes. Eso dice la Biblia. Es cierto. 1 Juan 2:15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No creo en la santidad. Con razón no puedes. Pero la Biblia dice que sin ella nadie verá a Dios. Dios es santo. Si Dios vive en ti, tú también eres santo. Dime que puedes salir de fiesta y tomarte algo para socializar. Los pentecostales hacen eso.
Salir de fiesta, llevar a esas mujeres y vivir en esos lugares, ir y desnudarte en traje de baño, y nadar delante de los hombres, cuando tus esposos, y hermanos y hermanas, y demás, y los pentecostales saliendo en traje de baño y llamándose miembros de la novia. La novia de Cristo no hace esas cosas. 101 está comprando, claro. Escogiendo el camino fácil, y luego la promesa de vida eterna en el más allá. No la tienes, a menos que viva en ti, la palabra de Dios, siendo un testigo vivo de que Él está vivo y tú estás vivo en Él. ¡Ay, Dios mío! Señores, queremos ver a Jesús. Oh, no estos credos, no estas cosas que la gente inventa. Queremos ver a Jesús, pero Él está perdido para ellos. ¿Por qué? Un momento. ¿Por qué? ¿Por qué lo han perdido? ¿Por qué lo han perdido para Pentecostés? ¿Por qué lo han perdido para los metodistas y bautistas? ¿Por qué lo han perdido para esas organizaciones? Porque no toman su grano de trigo, lo arrojan al Calvario, mueren a su credo y nacen de la palabra. Juan 12, 21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. 102 Entonces somos lavados por el agua de la palabra, amén. Nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo Jesús, y las señales que Cristo dijo que los seguirían los seguirán. Cada mujer volverá a su lugar. Cada hombre volverá al suyo. El Espíritu de Dios vendrá a su lugar, y la iglesia del Dios vivo será inmaculada. Claro. Amén. Sí, Señor, así es. No morirá su grano de trigo. No abandonarán su denominación. No la dejarán morir. Si la organización bautista dejara que ese grano de trigo bautista se sembrara y lo dejara morir, si los metodistas lo dejaran, si las asambleas de Dios, los pentecostales, la iglesia de Dios en el nombre de Jesús, la unicidad, la Trinidad, y todas las demás, lo dejaran morir a sus propios pensamientos, y que esta palabra permaneciera y cobrara vida, entonces dirían: si no me creen, crean en las obras que hago, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Qué son las obras? Jesús dijo: estas obras, las obras que Dios me encomendó hacer. Y añadió: como el Padre me envió, así también yo los envío. Las mismas obras que Dios hizo estaban en Él, lo hicieron a Él y al Padre uno. Y las mismas obras que Jesús hizo, el Espíritu Santo de Jesús en ustedes, los impulsará a hacer las mismas obras. Las obras que yo hago, Él también las hará. Claro. No dejaré que el grano. Juan 10, 38 Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Juan 14, 12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 20, 21 Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Efesios 5, 26 Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 103 ¿Qué hicieron? Solo miembros muertos, muertos en pecados y transgresiones, muertos en educación, muertos en las cosas del mundo. Para ellos, cuenta. Por eso no nacen de nuevo. Por eso las señales no pueden seguir. ¿Por qué? Solo los miembros muertos tienen que ser. Un ministro debe tener un doctorado en Derecho, antes de poder pastorear algunas iglesias. Y quizás no se sepa las primeras letras del alfabeto. ABC, cree siempre en Cristo. Si creyera en Cristo. El otro día, un tipo me insistió: ¿por qué no dejas a esa gente en paz, siempre machacando sobre su forma de vestir y las cosas que hacen? Si eres profeta. Dijeron. La gente cree que eres profeta. Dije. Lo sé. Han dicho eso. Yo no. Pero, dije, ellos. Dije, bueno, creen que lo eres. Entonces, ¿por qué no les enseñas a tener visiones y a andar ante Dios? Dije, si no saben el abecedario, ¿cómo les voy a enseñar álgebra? Si no saben preescolar, no saben comportarse, no saben cómo verse, actuar, vestirse y ser decentes, ¿cómo les vas a enseñar cosas proféticas? Jesús dijo: si no creen en las cosas terrenales, ¿cómo van a creer si les digo las celestiales? Deja de hacer las cosas que puedes hacer tú mismo. Ni siquiera pueden hacer eso, ¿cómo van a encontrar cosas espirituales, gente? ¿No es cierto? Sí, Señor. Solo están muertos a su educación. Tienen gente educada. 105 Ahora, terminaré con estas pocas palabras. Mi mensaje de Navidad es: permítanme señalarles esta noche la cruz. Amén. Y ustedes, el grano de trigo, caigan allí en Cristo y mueran. Allí encontrarán que su vida en su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos.
Que ese sea mi mensaje de Navidad para ustedes. No les estoy señalando un pesebre, una cuna, una iglesia ni una denominación, sino, señores, queremos ver a Jesús. Entonces, los señalaré a Él. Él los señala a su muerte, sepultura y resurrección. Y dejen que su propio grano de trigo caiga allí, y que su palabra se haga real en ustedes, y verán que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señores, queremos ver a Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oremos. Juan 12, 21. Pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 106. Padre Celestial, aunque las horas transcurran y el Espíritu Santo se mueva entre la gente, y mañana se supone que sea la adoración del día en que enviaste a tu Hijo unigénito al mundo. Y esta noche he intentado, no mostrarles el pesebre donde nació, pues era solo un bebé entonces, sino mostrarles el propósito por el cual nació. Para que se convirtiera en su Salvador, para que se convirtiera en su Dios, su Rey, su todo en todo. Para que conocieran a aquel que llena todo el espacio. Para que lo conocieran, no a uno que comenzó en Belén, sino a uno que nunca tuvo principio. A uno que es el Dios eterno que pudo pararse en la tierra y decir: yo y el Padre somos uno. Intento actuar como un discípulo lo mejor que puedo. Cuando personas de corazón hambriento acudían a los discípulos fieles, Felipe y Andrés, los llevaban a la presencia del Señor Jesús. Y les señaló una muerte que vendría, para que lo conocieran y pudieran verlo. Juan 10, 30. Yo y el Padre uno somos. 107. Y esta noche, Padre, de igual manera, les señalo un calvario, donde el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, tomó forma humana y habitó, cambió su forma, se convirtió del Dios eterno en gloria, eterno, se hizo humano y plantó su tienda entre nosotros, y se hizo uno de nosotros para ser un pariente redentor, para traernos de vuelta al recuerdo de un Dios poderoso que nos creó. Allí murió en el Calvario, y allí debemos morir con Él, como murió Él, el Hijo de Dios. Para ser hijos de Dios, también debemos morir, y dejar que nuestro grano de trigo caiga en la tierra con Él, nuestras vidas morirán y se esconderán en Él. Y luego resucitará para continuar su obra, para permitir que su mismo Dios que estaba en Él traiga a la manifestación de la palabra de la Iglesia en estos últimos días, como Él prometió. Colosenses 3, 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 1 Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 108. Y, Dios, nos alegra mucho ver que Él ha reivindicado cada parte de esto. Para demostrar que Él es Dios, Él cumple su palabra. La gran columna de fuego todavía está entre nosotros. Las grandes señales y maravillas que Él prometió siguen sucediendo. Oh, Dios, estamos tan felices de que esta noche, que el propósito que lo trajo a la tierra, que tenemos el derecho a poseer su espíritu en nuestras vidas que nos da vida eterna, su palabra hecha carne en nuestro propio ser. Entreguémonos esta noche, Señor, entreguémonos completamente a todo lo de este mundo, para que podamos morir a las cosas del mundo y resucitar a una nueva vida en Cristo, para salir adelante en este año que viene, si el año dura o si llega, Señor Jesús, para ser nuevos vasos consagrados de Dios, lavados por el agua de la palabra a través de la sangre, y apartados para el servicio de Cristo. Concédelo, Señor. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 109. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. A lo largo del peregrinar de la vida, Salvador, déjame caminar contigo. Levantemos nuestras manos y nuestros corazones mientras lo cantamos. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. A lo largo del peregrinar de la vida, Salvador, déjame caminar contigo. Inclinemos nuestras cabezas y nuestros corazones y cantémoslo en voz baja para Él ahora, como si lo estuvieras mirando directamente. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. A lo largo del peregrinar de la vida, Salvador, déjame caminar contigo. Si ese es tu testimonio, ahora levanta tu mano y di, cerca de ti. En verdad, Señor, no la iglesia, tú. No un credo, sino tú. No un pesebre o una cuna, tú. Oh, Dios, deja que tu palabra esté en mí, así estaré cerca de ti. A lo largo de este peregrinar por la vida, Salvador, déjame caminar contigo. 110. Ahora, mientras cantamos de nuevo, toma la mano de alguien y di,
Rezaré por ti, cristiano. Al tomarle la mano, le estás diciendo, rezaré por ti, cristiano. Tú reza por mí. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. A lo largo de la peregrinación de la vida, Salvador, déjame caminar contigo. Ahora, con la cabeza inclinada, en un pesebre hace mucho tiempo, sé que es así. Un niño nació para salvar a los hombres de sus pecados. Juan lo vio en la orilla, el Cordero para siempre, oh Cristo, el crucificado del Calvario. Cerca de ti, cerca de ti. A lo largo de la peregrinación de la vida, Salvador, déjame caminar contigo. ¿Lo amas? ¿No es maravilloso? Al cojo se le hizo caminar. Al mudo se le hizo hablar. Ese poder se pronunció con amor sobre el mar. El ciego pudo ver, sé que solo pudo ser por la misericordia de aquel hombre de Galilea. Cerca de ti, cerca de ti. A lo largo de este peregrinar por la vida, Salvador, déjame caminar contigo. ¿Ese es tu deseo esta noche? Di, amén. Si es así. ¡Qué maravilloso! A lo largo de la peregrinación de la vida, somos peregrinos, Salvador, déjame caminar contigo. Que Dios te bendiga. No es exactamente una feliz Navidad, pero las bendiciones navideñas de Dios sean contigo. Que el Cristo del Calvario te esconda en sí mismo, te cubra, te envuelva y te rodee con su palabra hasta que su palabra se haga carne en ti, es mi oración. Que Dios te bendiga. El pastor ahora, el hermano Neville.